¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas Presidenciales. Nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo Martínez, candidato de una gran coalición de partidos, candidato a la presidencia de la República. Y le damos la bienvenida al candidato Luis Eduardo Martínez. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Contentísimo de estar contigo. Qué bueno, vale, me alegro Los que muchísimo. nos siguen en este momento. Me alegra muchísimo. Bueno, caramba, la primera pregunta es, ¿qué propones para resolver el problema salarial? ¿Cuál es la fórmula de Luis Eduardo Martínez para que el venezolano tenga un salario digno y sostenible en el tiempo? Tomar la propuesta consensuada del diálogo tripartita social que recientemente llegaron a esa conclusión en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra con el asesoramiento de sus técnicos. Un salario de arranque mínimo que se ubica, de acuerdo a nuestros cálculos posibles, en $300 americanos equivalentes y que debería ser entonces el punto de partida de toda una serie de incidencias salariales a lo largo de la tabla de remuneración tanto del sector público como del O sea, que sector tu primera privado. medida en materia salarial va a ser subir el salario mínimo a $300. Mi primera medida va a ser garantizar que se cumpla la Constitución y hay que cumplir la Constitución con respecto al salario, los sueldos, las jubilaciones y pensiones. Nosotros estamos en mora, bueno, nosotros no, el gobierno, con cumplir la Constitución que establece que el salario mínimo vital tiene que ser suficiente para garantizar una vida digna al trabajador y a su familia. Mi primer decreto va a ser incrementar significativamente sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. ¿Y cómo se va a pagar eso? Eso se va a pagar en una primera etapa con los recursos incautados que Venezuela tiene en el extranjero y que suman unos 21.000 millones de dólares. Con el incremento de la Se producción. parece mucho a la cifra que le atribuyen haberse llevado a Tarek El Aissami y su grupo. Sí, se acerca bastante a la que se llevó Tarek El Aissami, a la que Tarek El Aissami dijo que se llevó Rafael Ramírez, a la que Rafael Ramírez dijo que se llevó los otros dos presidentes de PDVSA. Está un poquito lejos de la cifra que se llevó y reconoce el tuerto Andrade de Claudia Aldana, ambos tesoreros de la nación en el gobierno de Hugo Chávez. Está más cerca quizás de lo que los viceministros de Energía Eléctrica reconocieron en España que se habían birlado de los fondos nacionales. Pero entonces Maduro no ha aumentado el salario porque no le da la gana, porque si tú llegas a la presidencia y lo aumentas es porque hay plata para eso. Yo no sé por qué no lo ha hecho, yo se lo he preguntado y se lo he planteado. Yo creo que es porque está siguiendo la receta que los ecuatorianos asesores han implementado en Venezuela. El capitalismo más salvaje que hoy se aplica en el mundo, las doctrinas más salvajes, pareciera copiadas del Fondo Monetario Internacional, son las que están aplicándose en Venezuela en materia salarial. ¿Tú sabes cuánto fue el primer salario mínimo en Venezuela decretado hace 50 años, ayer exactamente, por Carlos Andrés Pérez, en 1974? $476. ¿Tú sabes cuál era el sueldo más bajo que tenía un empleado de la administración pública venezolana durante el gobierno de Raúl Leoni? $567. ¿Tú sabes cuál es el país más pobre de América? Bueno, Haití era. Ajá. El salario mínimo de Haití, puedes verificarlo ahora mismo. El salario mínimo de Haití, que no tiene oro, petróleo, coltán, las riquezas que tiene Venezuela, es hoy $170 americanos. Entonces no hay ninguna razón, salvo el empeño de mantener restringido el ingreso, para de esa manera intentar y mantener controlada medianamente la inflación, que la que aplican en Venezuela. El salario mínimo en Venezuela hoy, a dólar del Banco Central, es $3.55. Eso es absolutamente el más bajo del mundo. Naciones Unidas acaba de fijar en $2.7 el ingreso diario. O sea que mínimo vital para cualquier poblador. tú vas a desafiar lo que dicen los economistas, lo que dice Fedecámara y lo que dice el gobierno, que no se puede subir el salario mínimo a ese nivel porque impactaría negativamente en el tema de las prestaciones sociales. Eso primero es un acto de justicia social. Segundo, es una obligación constitucional. Y tercero, es la única manera de recuperar la economía. Yo he estudiado suficientemente el tema, no ahora, sino hace muchísimos años. Pues, tú sabes que esa es mi área de formación. Entonces, la única manera de garantizar que Venezuela alcance el milagro económico posible es por la vía del incremento de la demanda. Y la demanda solo se va a incrementar en Venezuela si puedes incrementar los ingresos, la capacidad de compra de los venezolanos. Eso es un círculo virtuoso. Tú incrementas los ingresos, incrementas la capacidad de compra, incrementas la demanda y al incrementar la demanda entonces empresarios y emprendedores podrán aumentar la producción y la productividad. Hoy en Venezuela la capacidad instalada de pequeñas y medianas empresas promedia apenas el 32%, en Brasil es el 90%, en Colombia es el 80%. Te quedan tres preguntas todavía y nos queda poco tiempo. Lo que yo estoy proponiendo además no es nada nuevo. Franklin Delano Roosevelt
se montó sobre la base del incremento de los ingresos y de la demanda para recuperar a un país como Estados Unidos de la Gran Depresión. Esa es mi fórmula, distinta a lo que los economistas que están asesorando al gobierno han implementado, que es básicamente vaciar el bolsillo del venezolano para de esa manera satisfacer a nadie, porque nadie está satisfecho con esas decisiones. Pasemos a otro punto. ¿Cuál será la política internacional de un eventual gobierno de Luis Eduardo Martínez? ¿Qué va a pasar con la red de relaciones con China, Cuba, Rusia, Irán? ¿Eso va a cambiar? ¿Qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos? Déjame corregir tu pregunta, que no me gustó cómo la hiciste. Ajá. Sí, no me gustó el eventual. El eventual gobierno que preguntaste, no, en mi gobierno, que también va a ser tuyo, ahí vas a tener... ¿Tú estás seguro? No, 100% seguro, si no estuviera perdiendo el tiempo aquí contigo, te lo estaríamos en otra actividad. El tiempo. Oye, qué cosa claro, buena. Si no estuviera seguro, por eso es que te quiero estar aquí. Además, tú vas a ser parte de mi gobierno, vas a oler al gobierno. Estás prometiendo como un candidato. No. Es que a mí me gusta meter en el gobierno. Mira, pero vayamos al tema central. Nosotros tenemos que restablecer relaciones plenas, consulares, diplomáticas, comerciales, con nuestros aliados de ayer, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con los vecinos del continente, pero manteniendo los aliados que en los últimos años hemos tenido. ¿Y cuál sería el principal aliado? Para mí, los Estados Unidos de América. Después, China, Rusia, después Irán. La Unión Europea, después entonces hay que darle una gran importancia en China. Yo tuve la oportunidad de estudiar en China y conozco el potencial extraordinario de este país. También necesitamos... ¿Cómo se dice presidente en China? En China no hay muchos presidentes, salvo sí. Xi Jinping. Entonces, ese es el nombre del presidente. Pero volviendo al tema, Turquía, que es una gran nación, naturalmente los países de producción petrolera, los países del Golfo Pérsico, tenemos que mantener también con ellos las mejores relaciones. Pero en todo caso se trata de abrir a Venezuela al mundo, restablecer relaciones con una serie de países que en los últimos años se han roto y hacer posible entonces que nos reinsertemos por completo en el escenario internacional. Con la Fuerza Armada, ¿cuál va a ser el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tu gobierno? ¿Cómo vas a hacer para meter ese genio en la botella? El que corresponde a la Constitución. La Constitución establece claramente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Necesitamos que se dediquen a la custodia, guarda de la seguridad de la nación, que colaboren también en las tareas del desarrollo ¿Cómo vas a saludar tú? ¿Cómo vas a saludar a Chávez vive, la patria sigue? ¿O vas a decir, qué sé yo, Betancur vive, la patria sigue? ¿Qué vas a decir tú? Yo les voy a pedir que digan Venezuela, el mejor país del mundo. Yo respeto y quiero las Fuerzas Armadas. Yo crecí en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Yo crecí en el cuartel Páez, en la base aérea Libertador, en Palo Negro, en Boca del Río, porque mi papá, oficial aviador, y mi mamá, secretaria de la Escuela de Aviación Militar, me enseñaron a querer a Mira, ¿la Fuerza Armada necesita un padrino o vas a prescindir de su servicio? Las Fuerzas Armadas necesitan de sus hombres, de sus mujeres, de la gran familia militar. ¿Y padrino qué vas a hacer con él? Mi padrino murió, lamentablemente. Era un general de división de la Fuerza Aérea, Francisco Milian Aranguri, que fue comandante general de la división. Ya no está. Me refiero al padrino tocayo mío. ¿Tocayo tuyo? La de mi padrino. ¿Qué vas a hacer con él? Yo te repito, cuando llegue el momento de ser presidente, voy a consultarle a mis ministros cómo vamos a manejar estos aspectos. Te llamaré y te preguntaré qué vamos a hacer. Ahora, ¿Cuál ministerio quieres tú? ¿Ah? El Ministerio de Asuntos sin Importancia y Problemas sin Solución. No, pero fíjate, por ejemplo, imagínate tú sucediendo a tu hermano en el ministerio. No, vale, no. Déjalo de quieto. hermano a hermano. Eso déjalo quieto. Mira, nos quedan 2 minuticos y tengo una pregunta para ti. No. ¿Tú convocarías una Asamblea Nacional Constituyente? No. ¿Por qué no? Porque es un factor de perturbación, de inestabilidad y no facilitaría la gobernabilidad. En Venezuela hay que entender... ¿Cómo resuelves ese problema institucional que se generará con presidente Adeco y todos los poderes controlados por el PSUV? En una primera instancia, con muchísimo consensuar, con muchísimo conciliar, con muchísimo entendernos. En una segunda etapa, en la medida que van pasando los meses y los años, hay en Venezuela los mecanismos, fundamentalmente de carácter electoral, que garantizarán 12 meses más tarde la renovación de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos y municipales, de las gobernaciones y alcaldías, con lo cual todo el poder ejecutivo quedaría entonces en correspondencia con el presidente electo. ¿Qué cargo le vas a dar a Henry Ramos Ayub? Henry Ramos. Ah, ya me acordé de él. Bueno, él pudiera ser seguramente un buen profesor en alguna de las universidades, de las muchas que ahora existen, más de 100 universidades de gestión pública. ¿Bajo qué cátedra?
Bueno, él escribió un libro que creo que el único que le ha leído es él y yo, por cierto, que se llama algo así como Historia del Liberalismo. Entonces, ese libro pudiera ser un buen texto para la cátedra. Entonces, que hable de doctrinas políticas. Te repito, el libro me parece interesante, pero creo que también ha tenido solamente 2 lectores, él y yo. Mire, cuando sea presidente no vas a decir lo mismo de Bernabé. Bernabé, me suena. ¿Quién es ese? Ese es mi hermano. Lo quiero mucho, lo respeto, lo aprecio y quiero decirlo aquí sin ningún tipo de restricción. Bernabé tuvo el valor, el coraje, cuando nadie creía en la ruta electoral, de asumir la responsabilidad de conducir Acción Democrática hacia una ruta que nunca debió haberse desviado, porque Acción Democrática nació con un partido en 1941 que defendía el voto, que buscó el voto para las mujeres, para los jóvenes, para los analfabetas. Un burro en Miraflores, ¿te has imaginado eso? Sí, cómo no. Ya yo me veo allá adentro. Muchas gracias, Luis Eduardo Martínez. ¿Se acabó? Pero sí, está listo. ¿Quieres más? Pues claro, dame 12 minutos más. Bueno, vale, rapidito, pues, una ñapita. ¿Vas a tener primera dama o primera combatiente? Voy a tener una primera dama que es una mujer bellísima, talentosa y que me va a ayudar muchísimo y que además es amiga de todos ustedes. Me dijo que este fin de semana la pasó de buenísima con ustedes ahí en la playa. No me llevaron, está bien. Bueno, vale, porque ahí no se permitían pues burros estaba haciendo campaña. Mientras ustedes estaban bañándose en la playa, yo estaba buscando votos. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la conversación con Luis Eduardo Martínez. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.